continuando con nuestra serie de videos, vamos a hablar ahora sobre las alteraciones del aprendizaje. Y estas se definen las dificultades de aprendizaje como un grupo heterogéneo de trastornos que se manifiestan en dificultades significativas en la adquisición y uso de habilidades de escucha, habla, lectura, escritura y razonamiento matemático. Esta definición es la que sirve como base al DSM-5 para definir los trastornos específicos del aprendizaje. Entre sus características primordiales podemos señalar que estos trastornos son intrínsecos del individuo, no dependen del ambiente educativo, de todo eso, no. Son intrínsecos del individuo y se asocian a una disfunción en el sistema nervioso central. Pueden existir junto a problemas de conducta o de autorregulación, percepción o interacción social. Y pueden ocurrir concomitantemente con otras condiciones incapacitantes o influencias extrínsecas, pero no son el resultado de ellas. La primera de las dificultades específicas que vamos a ver es la dificultad del aprendizaje de la lectura. Es una alteración en el rendimiento de la lectura donde se puede ver afectada la precisión, la velocidad o la comprensión, y esta resulta por debajo de lo esperado para su edad, para su inteligencia y para el nivel educativo del estudiante. También empleamos el término de dislexia para referirnos a estas dificultades en el reconocimiento de palabras, el procesamiento de los fonemas y la expresión de la misma de manera precisa o fluida, deletrear mal o la poca capacidad ortográfica. Recomendaciones para los estudiantes con necesidades en el área de lectura. Es muy importante que los docentes mantengan una actitud de comprensión frente a estos estudiantes, porque no es que los estudiantes no sepan leer. Cometen errores porque hay una dificultad. Por lo tanto, tenemos que cuidar el exponer al estudiante que nos damos cuenta que presenta alguna dificultad de lectura y comete errores, de exponerlo públicamente o criticarlo. Muchacho, ¿pero es que tú no sabes leer? No. Es importante que nosotros clarifiquemos los mandatos y simplifiquemos las instrucciones escritas, que ofrezcamos estrategias para facilitar la comprensión, como el hecho de que estimulemos el uso de técnicas de estudio, pero que muchas veces, sobre todo con los estudiantes de los primeros periodos, es importante dirigirlos un poco, como el subrayado fluorescente de la información más importante, el uso de esquemas y gráficos, el recomendarles que puedan hacer glosarios de términos nuevos que le aparecen o que vayan a aparecer en diferentes áreas. Enseñarlos que a veces es importante el que ellos puedan fragmentar las actividades para que así no se le llene todo y se le haga más difícil comprender. Trabajar mucho con organizadores previos, tomando en cuenta que esta estrategia se encuentra representada por toda la información que es introductoria y de tipo contextual, que ayuda a que el estudiante se ubique y que sirve de puente cognitivo entre la información previa y la información nueva. Pueden usarse, por ejemplo, las preguntas intercaladas del tipo pregunta de recuerdo. ¿A qué llamas tal cosa? De comprensión. ¿Qué quiere decir? ¿En qué pensaba el que lo escribió? De aplicación. ¿Qué pasos tuviste que dar para llegar a este resultado? De síntesis. ¿Cuál pudiera ser el título para este ensayo? De extrapolación. ¿Qué sucedería si? ¿Cómo relacionaríamos eso? De evaluación. ¿Qué opinión te merece?
Este tipo de planteamiento ayuda no solo con los conocimientos previos, sino a centrar el interés, además de motivar al estudiante. También el uso de pistas tipográficas y discursivas, representada por señalamientos que se hacen en el texto o en la situación de enseñanza. Por ejemplo, cuando usamos nuestra voz, es importante usar inflexiones que ayuden a pausar y a remarcar algo que queremos decir. Así enfatizamos o ayudamos a organizar elementos relevantes del contenido para aprender. Las analogías son un recurso importante porque son todas esas proposiciones de relación entre los conceptos que vamos haciendo. Esas relaciones que favorecen el análisis más adelante y que nos permiten llegar a niveles más complejos de abstracción. Las representaciones visuales a través de las ilustraciones son otro recurso importante que puede ayudarnos. Ya para las dificultades de aprendizaje de la expresión escrita, la habilidad es una dificultad en la habilidad de escritura por debajo de lo esperado, ya sea para su edad o para el nivel educativo del estudiante, y no tiene que ver nada con su inteligencia. La presencia y amplitud de la dificultad se detecta en la ejecución de actividades de tipo académico, como cuando el estudiante debe copiar, debe tomar un dictado o debe realizar una redacción. Se van a ver en la corrección ortográfica, en la corrección gramatical y de puntuación, y en la claridad y la organización de las ideas de lo que se ha escrito. ¿Cuáles son las recomendaciones que damos para manejar las dificultades de escritura? Básicamente, recomendamos que se trabaje lo que es la autorregulación de la escritura y damos 6 estrategias primordiales. La primera, que es analizar la tarea. El estudiante debe estar claro qué es lo que le piden que debe hacer, qué es lo que voy a escribir, para qué lo voy a escribir. La segunda, establecer una meta, para qué lo voy a escribir, con qué objetivo, para quién lo voy a escribir. Todo eso está dentro de esta segunda estrategia. Una tercera estrategia es el que ayudemos al estudiante a que se plantee cómo lo va a escribir, que le preguntemos o que demos pautas que le ayuden a darse cuenta cómo lo va a hacer. La cuarta estrategia es la autoevaluación, autoevaluarse. El estudiante tenemos que hacer que se evalúe a sí mismo cuando ha escrito algo, y después que se evalúe y corrija, que se pueda autorreforzar, darse cuenta cómo lo hice y que se haga comentarios a sí mismo. Y por último, la última estrategia es reflexionar qué aprendió de esa situación, qué aprendió de la metodología con la que trabajó. Las dificultades de aprendizaje de cálculo, en las mismas hay alteración en lo que es el desempeño en actividades relacionadas a la aptitud numérica, y el funcionamiento en la misma está por debajo de lo esperado, independientemente de la edad, del nivel académico o de la inteligencia del estudiante. En el mismo pueden estar afectadas aptitudes de tipo lingüístico, habilidades perceptivas, habilidades de atención y habilidades de razonamiento matemático, que se van a reflejar en lo que es el sentido de los números, la memorización de las operaciones numéricas, el cálculo correcto y fluido y el razonamiento matemático correcto, especialmente la resolución de problemas de naturaleza numérico-verbal. Como estrategia primordial se recomienda en el aula el uso de la metacognición, es decir, de la reflexión de los procesos para favorecer el razonamiento matemático.
la ejercitación, el modelado como estrategias, la instrucción directa o explícita, el que se puedan realizar tareas paso a paso, la reflexión de los procesos que se aprende, cómo se aprende, pero sobre todo el reforzamiento positivo y la actitud positiva del docente son primordiales para apoyar al estudiante con una necesidad relacionada a este tipo de alteración. Gracias.